Episodio 28. Ventosas o cupping. ¿Es una técnica útil? Muy buenas, millennials fisios. Hoy vengo a hablaros de las ventosas. Y es que el uso de esta herramienta es algo que parece que en los últimos años se ha puesto un poco de moda, ¿no? Que el nadador Michael Phelps aparecía en los Juegos Olímpicos de Río de 2016 con la espalda llena de hematomas en forma de circulitos a consecuencia del tratamiento, ¿no? O del uso de estas ventosas y la repercusión que tuvo en los medios de comunicación, parece que despertó mucho el interés, ¿no? En varios terapeutas sobre dicha técnica. Pero esto no es algo nuevo. Algo parecido pasó con el vendaje neuromuscular o el kinesiotape en las Olimpiadas de Pekín en 2008. Al final, todos los grandes eventos deportivos son un escaparate perfecto para enseñarle al mundo una nueva técnica o herramienta y aprovecharse del sesgo de autoridad, ¿no? Que básicamente es aquel por el que pensamos que si lo utilizan los grandes deportistas o los profesionales que trabajan con grandes deportistas es porque será bueno. Pero claro, no necesariamente tiene que ser así, empezando porque el 99% de nuestros pacientes no son Michael Phelps. Pero bueno, sobre el uso deshonesto del marketing en salud ya hablaremos más en profundidad otro día. Entonces, ¿hasta qué punto las ventosas son una herramienta útil? En este episodio voy a tratar de explicarte de forma breve qué son y analizar para qué sirven desde una perspectiva lo más científica posible y crítica sobre todo posible. Así que vamos allá. ¿Qué son las ventosas? Aunque en los últimos años parecen haber sonado más, como digo, es una herramienta milenaria. De hecho, según he leído en alguna referencia, ya estaba descrito su uso en algún papiro del antiguo Egipto. Y es que las ventosas no son más que un dispositivo con forma de copa normalmente que utiliza la presión negativa de un fluido o del aire para adherirse a la piel, generando como un estímulo de succión en la misma. Suelen ser de cristal o plástico y según el tipo de mecanismo que utilicen para generar esta presión negativa, tenemos las de calor o fuego, más propias de la medicina tradicional china, las manuales, que funcionan a través de una bomba de aire, o las eléctricas. Ahora bien, ¿con qué objetivo podemos justificar este pellizco, succión sobre la piel, en la mayoría de veces doloroso, e incluso llegando en muchas ocasiones voluntaria o involuntariamente a generar un hematoma en nuestro paciente? Aquí tenemos que diferenciar dos caminos. Uno es el camino de lo que te dice el que te la vende o te quiere enseñar a utilizar, y otro es el modelo científico, es decir, que dicen las investigaciones que se han hecho hasta ahora sobre dicha técnica. Al final del episodio yo te explicaré un poco para qué las uso yo, aunque como ya verás es más bien poco o nada y no me he formado específicamente en ella. Para responder a este tema de los objetivos, lo primero que hice fue irme a ver en Google qué es lo que venden las casas comerciales que, como digo, pues venden sus cursos de formación o las venden directamente. Y cito textualmente y de forma enumerada cómo las presentan en una de estas casas. Las ventosas tienen como beneficio disminuir el dolor, los edemas, eliminar toxinas, aumentar el oxígeno y nutrientes de los tejidos, activar el sistema inmunitario, tratar contracturas y rigidez muscular y brindar así un efecto relajante y la disminución de los síntomas de fatiga crónica. Si te sales de nuestra cultura, además, en Asia o en una cultura más oriental, donde, como he comentado anteriormente, se usa a través de la medicina tradicional china, es más habitual o suelen incluir el objetivo o objetivos algo más exotéricos, ¿no? Con la liberación del chi o la liberación de energía. Además, suelen utilizarlas de forma bastante más agresiva e incluso algunos creen conveniente que haya sangrado, ¿no? Para ellos la sangre es energía, entonces si sangra, pues libera energía, ¿no? No tiene más vuelta de hoja. Aquí no me voy a meter, por razones que podéis intuir a continuación. A mí personalmente me parece una salvajada llegar a estos extremos, totalmente innecesaria, pero bueno, aunque entiendo por dónde pueden ir los tiros, no estoy lo suficientemente puesto en sus mecanismos como para ponerme a criticarlos. Volviendo a la definición occidental, si yo te la presento así, con toda esta gran cantidad de beneficios, ¿no? Es lógico que te llame la atención su utilidad, pero tristemente las cosas no suelen ser tan bonitas como nos las pintan. Alguna vez, lo he dicho por aquí, lo cómodo para nosotros siempre es buscar herramientas o técnicas que me ayuden a tratar problemas X, pero es un sinsentido. O sea, no tratamos patologías, tratamos personas con patologías. Y es mucho más sensato que conozcamos los mecanismos que hay detrás de lo que hacemos,
que no buscar correlaciones lineales de mira, tengo este problema, aplico esto. Aunque eso sería lo fácil, como digo, no se da nunca. Vale, ahora que ya tenemos lo que te dice el que te la va a vender, vamos a ver ahora qué dice la ciencia. Pues bien, de todo lo comentado con anterioridad, solo hay evidencia rescatable de cara al uso de estas ventosas a la mejora del dolor. Pero para ello debemos de hilar muy fino, ya que en una revisión sistemática de 2017, que os dejaré en la descripción del episodio junto con otros artículos, se expone la gran cantidad de limitaciones que presentan normalmente los estudios que han tratado de defender los beneficios de las ventosas. Por ejemplo, hay muy poca evidencia que investigue los efectos exclusivos de las ventosas, es decir, siempre se suele aplicar con algo más, ya sea con fisioterapia invasiva, con acupuntura en caso de si el estudio es oriental, como digo, con ejercicio, por lo que es muy complicado aislar el beneficio de la misma. Es decir, de haber habido mejora, es muy complicado saber hasta qué punto es consecuencia del uso de la ventosa o de las otras herramientas. Además, otro punto importante es que en muchos estudios no hay grupo control, es decir, no se pueden comparar los resultados con un grupo sobre el que no se aplique nada o se aplique placebo. Entonces no podemos saber si esta muestra que puede presentar beneficios mejoran por la técnica en sí o por otros motivos como la propia curación natural. Y esto es algo evidente que nuestro ego muchas veces nos hace olvidar, pero no está de más recordar que nuestros pacientes se curan solos. Nosotros no curamos. Como mucho podemos decir que ayudamos a facilitar la autocuración o su autocuración, que es muy diferente. Bien, y dicho esto, damos un pasito atrás y volvemos al tema de los estudios que dicen que el uso de las ventosas mejoran la experiencia del dolor de mi paciente, para comentaros una serie de puntos clave que son aplicables al uso de cualquier otra técnica y yo creo que debéis de tener siempre presentes de cara a ver este tipo de técnicas con una perspectiva más crítica. El punto 1 es el siguiente. Es sabido de sobra que el dolor es una experiencia multifactorial que no solo depende del estímulo nociceptivo, es decir, hay bastantes más variables que influyen en que mi paciente perciba dolor o no, y una de esas variables son las expectativas o las creencias de mi paciente. En esta misma revisión que os comentaba anteriormente, resaltan la importancia de las expectativas al recibir esta técnica, especialmente en países asiáticos, donde su uso está algo más normalizado. Algo parecido pasa aquí con el tema del masaje, ¿no? Es decir, si esperas que te pongan ventosas porque piensas que te va a ir bien, pues oye, este pensamiento en sí influirá en que te vaya bien. Otro punto importante con respecto al tema del uso de las ventosas de cara a la mejora del dolor, que no deberíamos asumir, es el tema de la narrativa con el que se suele acompañar este tipo de técnicas. Que no os vendan nunca que con una técnica X, sea de ventosas o de cualquier instrumento, liberáis fascias o rompéis adherencias. Eso no es verdad y científicamente ya está más que demostrado. Todo lo que sea justificado de forma tan estructural, aunque parezca muy lógico, se aleja de la realidad de ver el cuerpo como un sistema complejo dinámico. Cuando aplicamos una ventosa, como cualquier otro tipo de estímulo, cambiamos cosas en el cuerpo, sí, pero esos cambios tienen que ver con la información que le llega al cerebro de ese tejido que estamos estimulando, más que con los cambios estructurales del mismo. Y por último, y para mí el punto más importante, aunque bueno, aquí es verdad que tengo mucho sesgo personal, es ¿qué necesidad tenemos de hacer daño a nuestro paciente? La mayoría de terapeutas que las utilizan hacen daño con ellas, especialmente si acabas haciendo hematoma. Todos hemos tenido un hematoma y al final te deja una semana o 10 días condolido en función de lo grande que sea. Que por cierto, un pequeño inciso, hasta ahora no lo he comentado, pero varios terapeutas también justifican ese hematoma, ¿no? o ese uso de las ventosas como el buscar un llamamiento del sistema inmune, como un estímulo de la circulación o microcirculación reparador. Si pensáis esto, debéis saber que no hay evidencia de peso que lo defienda y que puestos a ponernos así, el ejercicio se puede vender exactamente igual como un activador de la microcirculación o del sistema inmune y no duele y tiene muchísimos más beneficios demostrados científicamente y a largo plazo es muchísimo mejor para nuestro paciente. Y bueno, lo dicho, que me voy.
¿Por qué hacer daño? Con lo que sabemos sobre el dolor, muy pocos son los escenarios en los que veo justificado esto. Además, alguna vez lo he comentado y me parece algo muy sensato si tenemos un mínimo de pensamiento crítico con lo que hacemos. Si mi paciente sale peor de mi consulta, con la espalda dolorida y llena de hematomas, ¿hasta qué punto yo puedo afirmar que ese paciente mejorará por mí y no a pesar de mí? Es decir, si ese paciente hubiera aguantado el dolor y no hubiese venido a la consulta y hubiese pasado una semana sin verme, ¿hubiera mejorado igual? Creo que deberíamos darle una vuelta muchas veces a esto siempre que creamos necesario hacer daño a alguien con finalidad terapéutica. De verdad que muchas veces no tiene sentido y no es necesario. Y bien, para ir cerrando, os voy a dejar un poco mi opinión y cómo las utilizo yo. Recordar también que las referencias que yo he utilizado para realizar este episodio las dejaré en la descripción del episodio. Aunque he tratado de ser neutral y tapar lo máximo posible mis sesgos, creo que es evidente que no es una técnica que me apasione, pues me parece que está muy sobrevalorada y que diferentes escuelas están creando un show y un negocio a su alrededor o sobre ella que se alejan demasiado de la ciencia. Pero bueno, como digo, yo la utilizo, pero solo para tratar cicatrices. Al final, como cualquier otro instrumento en fisioterapia, puede servirnos de ayuda para llegar donde la mano no llega, o dicho de otra forma, para facilitar un estímulo difícil de efectuar con movimiento o con terapia manual. Y en este sentido, en según qué cicatrices, me parece útil su uso, pero poco más. También os digo que para que veáis la relevancia que yo le doy en clínica, el kit que yo me compré, lo compré por internet y no me costó más de 6 euros. Como he remarcado, lo importante para mí no es usar una técnica u otra, o no es relacionar una patología con una técnica. Es conocer los mecanismos por los que el uso de cualquier estímulo puede ser favorable o beneficioso para mi paciente. Y teniendo claro qué le pasa a mi paciente y cómo puedo ayudarlo, ya puedo elegir la técnica con la que me sienta más a gusto, pero no al revés. Y poco más. Como siempre, espero que hayáis sacado algo útil del episodio. Y cualquier duda, pregunta o comentario que queráis hacer, lo podéis dejar en los comentarios del propio episodio o me lo podéis hacer llegar a través de Instagram, como prefiráis. Y nada, como viene siendo costumbre también, os dejo una frase para cerrar el episodio. Esta frase no sé si tiene autor, la vi hace poco por Instagram y me gustó. Muchos prefieren las mentiras sencillas antes que las verdades complejas.